El submarino Ara San Juan zarpó de acá, de la base naval de Mar del Plata, el 25 de octubre de 2017. El TR-1 alemán, que había sido adquirido por Argentina para 1983, era el único submarino activo que tenía nuestro país para ese momento. El viaje que emprendió ese 25 de octubre no era un viaje así nomás, sino que estaba catalogado por la Armada como el viaje más importante de los últimos 30 años. En este viaje iban desde acá, desde Mar del Plata hasta Ushuaia, realizando ejercicios navales. Una vez ya en la capital fueguina, seguían realizando algunas tareas y después, emprendiendo la vuelta para acá, para Mar del Plata, completaban la misión a mar abierto. Pero lastimosamente y por una sucesión de hechos, el submarino nunca iba a llegar acá a su base naval en Mar del Plata y los 44 tripulantes que iban dentro del Ara San Juan iban a perder la vida. Soy el submarino San Juan. Podría decirse que soy como una ballena indestructible, pero el tiempo también pasa para un submarino. Una apuesta nueva que nos permitirá una vida útil de más de 30 años para este submarino San Juan. El submarino Ara San Juan cumple hoy una semana del no contacto con su base. En este tiempo hemos mirado al mar cada día con la esperanza de verlos llegar. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Es una noticia que nos produce un enorme dolor. La confirmación de la muerte de los 44 tripulantes. No volvieron y no van a volver nunca más. Y no sé si van a volver sus cuerpos, y es lo que más me duele porque no le voy a poder llevar una flor. El 4 de noviembre, y habiendo cumplido con éxito la primera parte de la misión, llegó acá al puerto de la base naval de Ushuaia el Ara San Juan. Acá en la ciudad de Ushuaia están acostumbrados a otro tipo de navegaciones como cruceros o como este barco que tengo por detrás, pero no están acostumbrados a los submarinos. Por ende, la llegada del Ara San Juan era toda una novedad y por esos días, noviembre de 2017, mucha gente se acercó acá al puerto de la base naval de Ushuaia a sacarse fotos con el submarino y hasta hubo políticos que fueron a visitar a la tripulación y al submarino. 4 días más tarde de haber llegado acá a la capital de Tierra del Fuego, el Ara San Juan estaba listo para salir ya habiendo pasado la prueba rudimentaria de las 48 horas. Esta prueba de las 48 horas de las que les hablo es una prueba rudimentaria que se hace cada vez que el submarino está pronto para partir a una misión, en donde se prueba cada uno de los mecanismos y de las partes del submarino y el capitán firma y constata que todo está en un funcionamiento correcto. Una vez que se confirmó que el Ara San Juan estaba listo para zarpar, salió de acá el 8 de noviembre para completar la última parte de la misión, que era ir a revisar unas zonas donde habían pesqueros ilegales, sobre todo pesqueros ilegales asiáticos. Pasa mucho acá en el mar argentino. De hecho, está calculado que por año Argentina tiene pérdida de más de 2.000 millones de dólares por este caso. Así que el Ara San Juan iba a hacer unas tareas de patrullaje por esas zonas y ya regresaba para Mar del Plata. El 12 de noviembre, ya habiendo cumplido con esas tareas de patrullaje que les comenté de los pesqueros ilegales, el Ara San Juan regresaba para Mar del Plata, regresaba para la base. A partir de ese momento, lo que marcaba el protocolo es que el Ara San Juan debía contactarse con la base naval cada 48 horas. Es decir, que ese mismo 12 se contactó para avisar que estaban prendiendo la vuelta para Mar del Plata y se iba a contactar el 14 a la mañana con una noticia que podía llegar a generar cierta preocupación. Y es que avisan que había habido un ingreso de agua por el snorkel del submarino y que había llegado a alcanzar una batería, una de las columnas de baterías, y se había generado un incendio dentro del submarino. A las 22 horas de ese mismo 14 iban a hacer la última comunicación el Ara San Juan para decir su ubicación. Avisaron a la base que estaban a 400 kilómetros aproximadamente del Golfo de San Jorge. Si bien no correspondía por protocolo contactarse un día después, es decir, el 15 de noviembre, desde la base tenían cierta preocupación porque sabían que había mal clima en las aguas donde estaban navegando y sabían también el problema que había con el incendio, así que intentaron comunicarse en 2 oportunidades, pero no tuvieron respuesta. El 16 de noviembre ya la preocupación en la base al no recibir respuesta crecía cada vez más, pero por una cuestión de protocolo, como les digo, hasta que no se cumplían las 48 horas no podían activar el protocolo de búsqueda. Por ende, lo que empezaron a hacer es avisarle a los familiares que había habido un problema en la comunicación, eso es lo que les decían, y que no se estaban pudiendo comunicar con el Ara San Juan. El 17 de noviembre explotó todo en los medios acá en Argentina, empezó a salir por todos lados, la preocupación obviamente creció muchísimo y se dio inicio al operativo de salvación y rescate más importante de la historia. Este operativo iba a contar con más de 4.000 hombres trabajando, más de 28 buques, 11 aeronaves y más de 13 países participando en la búsqueda del Ara San Juan. La búsqueda con vida de los 44 tripulantes, a pesar de contar con ayuda internacional y la mejor tecnología, resultaba muy compleja. De por sí, una búsqueda de un submarino, un vehículo directamente pensado para ser difícil de hallar, no es sencilla. Pero lo es muchísimo más en el Atlántico Sur. Aguas que ya de por sí no son cristalinas y que encima se le suma que hay muy mal clima.
Los encargados de la búsqueda y con la esperanza de encontrarlos con vida, establecieron dos hipótesis posibles. La primera, que estaba en la superficie a la deriva con algún problema en la comunicación, y la segunda, que estaba también con el problema en comunicación, pero estaba en inmersión y perdido. Al barrer toda la zona se desechó la opción de que estuviera en la superficie. Por ende, se tomó conciencia que de estar, estaba en inmersión, y eso significaba una cuenta regresiva. Debajo del agua, por un tema de oxígeno, un submarino de este estilo solo podría aguantar unos 7 días. El 23 de noviembre se iba a dar el primer anuncio negativo con respecto al Ara San Juan, y es que después de detectar una frecuencia sonora, se anunció que había existido un evento anómalo, singular, corto y no violento, consistente con una explosión. 7 días más tarde, el 30 de noviembre, se frenó con la salvación para darle paso a la búsqueda de los restos, es decir, que ya se daba por muerto a los 44 tripulantes del Ara San Juan. Entre estos dos momentos, es decir, entre el 23 y 30 de noviembre, salió a la luz una conversación entre el capitán y la base naval de Mar del Plata, en la cual el capitán le informaba del ingreso del agua y a partir de este ingreso de agua el incendio en las baterías, algo que la base nunca había dicho hasta ese momento. A medida que los días pasaban, se empezó a conocer cada vez más informaciones sobre el submarino, sobre su historial, sobre el historial de problemas que ya había tenido, y se empezó a sacar conclusiones acerca de lo que había ocurrido y por qué el Ara San Juan había terminado desaparecido. Para entender lo que ocurrió es muy importante que nos refiramos a la válvula ECO 19. Esta válvula se encuentra en el snorkel y que su función es tan básica como no dejar pasar el agua cuando el submarino está en navegación. Cuando el submarino está inmerso en el agua, esa válvula queda cerrada para que obviamente no pase agua, y cuando el submarino está en puerto se abre para que haya una mejor circulación dentro de la nave. Con respecto a esta válvula se habló mucho sobre un viaje que había hecho el Ara San Juan unos meses antes de aquel que zarpó el 25 de octubre, que había sido una navegación que hicieron en julio para probar distintos funcionamientos del Ara San Juan. En esa navegación el capitán dejó por escrito haber probado esa válvula ECO 19 abierta durante la inmersión del submarino, algo que no se podía hacer claramente. Si bien es cierto que esta acción de abrir la válvula durante la navegación es algo que no se puede hacer, también es cierto que no existió ningún escrito de la Armada diciendo que esto había estado mal, ni tampoco se lo castigó o se lo suspendió al capitán por lo que hizo. De hecho, la acción del capitán no es porque haya estado intentando inventar algo nuevo, sino porque había un problema en el submarino, y es que la circulación de aire estaba siendo cada vez más espesa porque había varios de los filtros que estaban vencidos, y por eso es que estaban probando esto a ver si mejoraba. Lo cierto es que ingresó agua por esa válvula. No se sabe si fue abierta manualmente la válvula o si había presentado algún tipo de falla, que también es otra de las posibilidades que se barajan al respecto, pero ingresó agua y se metió agua por el snorkel al submarino. Lo complicado pasó cuando esta agua de mar que ingresó por el snorkel no se quedó ahí, sino que llegó hasta los tanques de baterías y generó un cortocircuito en el tanque número 3, lo que provocó obviamente todo el desencadenante de que iba a venir más tarde. Este cortocircuito en las baterías, en el que se estima que la tripulación del Ara San Juan habría estado trabajando durante aproximadamente 7 horas para extinguirlo, habría provocado una combustión sin explosión que habría causado la muerte de los 44 tripulantes en el acto. Al quedar los 44 tripulantes sin vida, la nave habría empezado a irse a la deriva hasta que terminó superando la profundidad que tenía permitido este tipo de submarino y terminó implosionando. Si bien este ingreso del agua por la válvula que les comento, llamada ECO 19, fue lo que hizo que terminara ocurriendo la tragedia que terminó pasando con el Ara San Juan, es verdad que también existieron otros atenuantes que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hay que marcar lo que tiene que ver con las condiciones climáticas. El clima en el mar que estaba atravesando el Ara San Juan tenía olas de entre 3 y 7 metros. Estamos hablando de un submarino, no es un barco, por ende en esas condiciones es muy difícil que un submarino pueda mantenerse estable, por lo que toman la decisión generalmente de ir a inmersión para que las olas no lo estén sacudiendo para todos lados. Lo que se dice es que este incendio podría haber sido mucho más fácil de solucionar si hubiesen estado en la superficie, mismo lo podría haber ido a socorrer algún otro barco y no lo tendrían que haber dejado la gente de la base naval, que es a la que se le consulta o se le dice, y a fin de cuentas la que tiene la última palabra, no lo tendrían que haber dejado volver a inmersión porque ahí se complicaba todo mucho más. Otra cuestión que también se marcó mucho tiene que ver con la poca importancia que le dieron tanto los tripulantes del Ara San Juan como la base naval a este incendio que hubo dentro de un submarino, el cual la gente que
que está dentro de la Armada dice que es bastante común, bastante frecuente que pase, pero que en realidad no debería pasar, o al menos habría que tomárselo un poco más en serio. Otra de las cuestiones a la cual se le atribuyó cierto grado de responsabilidad tiene que ver con la reparación de media vida que se le hizo al submarino. Esta reparación constó de 625 arreglos y se hizo entre 2008 y 2014. Como bien lo indica la palabra, se hace una vez que el submarino cumple la mitad de la vida, más o menos una vez que tiene unos 25-30 años, y se le repara prácticamente todo, se deja como un submarino casi nuevo, por así decirlo, pero lo que se dice y a lo que se le atribuyó ahí la responsabilidad es que las baterías no fueron reemplazadas, sino que fueron restauradas. Lo que dicen los especialistas, algunos, hay otros que no concuerdan, es que el desgaste que tenían esas baterías puede haber ayudado a que ese cortocircuito existiera, que capaz si esas baterías hubiesen sido nuevas no se hubiese producido lo que terminó pasando. Y lo último que quería marcar con respecto a esto de las causas de lo ocurrido con el Ara San Juan tiene que ver con la falta de preparación por parte de la tripulación que estaba dentro del submarino, un argumento bastante cobarde que utilizaron algunos miembros de la base naval para culpar un poco al capitán y a la tripulación que estuvo dentro del Ara San Juan. Y digo cobarde en primer lugar porque la realidad es que ya no están para defenderse, no pueden dar su parecer, no pueden decir lo que realmente ocurrió. Y en segundo lugar porque en tal caso si había falta de preparación, que eso la realidad es una realidad justamente, mismo se habían hecho alguna queja previo a todo lo que pasó porque decían que les faltaba experiencia, les faltaba viaje, les faltaban inmersiones, por cuestión de presupuesto no las estaban pudiendo hacer. Pero la realidad es que las personas que los mandaron a esta misión son las mismas que ahora le estaban echando la culpa o diciendo que no tenían conocimientos necesarios. Entonces, si no tenían los conocimientos, que puede ser una posibilidad, o no sabían cómo resolver ese tipo de cuestiones, no lo tendrán que haber permitido nunca haber ido a una misión semejante. Desde que se supo la noticia de que se había extraviado el submarino Ara San Juan, los familiares o gran parte de los familiares de los desaparecidos decidieron venirse para acá, para Mar del Plata, para la base naval de Mar del Plata, a esperar, simplemente esperar novedades, a que la Armada les fuese comunicando lo que estaba pasando. Por ende, como se podrán imaginar, los días acá fueron bastante complicados porque las familias estaban, si bien esperanzadas en que apareciera, estaban muy tristes porque había un familiar suyo el cual estaba desaparecido y del cual no se sabía nada. El manejo por parte de las autoridades lo podemos catalogar desde un inicio como muy malo. En principio les ocultaban información a los familiares. Por ejemplo, nunca les habían comentado el tema de que había ingresado agua por el snorkel, algo que acá en las autoridades de la Armada lo sabían y que sin embargo solamente se limitaron a decir a los familiares que ellos creían que era un problema en la comunicación. Los familiares tuvieron que enterarse de esto por una información filtrada en los programas de televisión, lo que es obviamente gravísimo. A eso se le suma el trato bastante despersonificado que le dieron las autoridades. Por ejemplo, recuerdo lo que ocurrió con Macri apareciendo jugando al golf, lo cual para las víctimas fue considerado como una falta de respeto. Y por último, y algo que enojó muchísimo a los familiares de las víctimas, la venta de falsas ilusiones que le hacían desde la Armada. Muchos comentan, y de hecho hay hasta grabaciones de reuniones que hicieron con ellos, que había gente de la Armada que les aseguraba que iban a llegar, que se quedaran tranquilos, que no pasaba nada, que simplemente había una falla en la comunicación. Por eso es que por esos días y en esta zona en la que estoy, que no se va a notar mucho acá, yo justo estoy en la base naval de aquel lado y de este lado está el golf de acá de Mar del Plata, pero toda esta parte sube y hay como una especie de colina y los mandaban a ese lugar a que esperaran a la llegada del submarino porque les decían que si el submarino había salido, había perdido comunicación, simplemente iba a llegar acá y iba a estar todo bien. Algo que para una persona o un familiar que está esperando realmente con vida, creo que lo mejor que puedes hacer es tratar de ser obviamente empático pero sincero a la vez y no venderle algo que sabes que es muy complicado que ocurra. Por eso es que la relación de los familiares de las víctimas con el entonces presidente de ese momento, que era Mauricio Macri, con el entonces ministro de Defensa y Seguridad, que era Aguad, y con las autoridades de la Armada, fue muy mala y empezó a empeorar cada vez más. Esa relación, que ya estaba bastante tensa, iba a terminar de romperse cuando desde el gobierno decidieron dejar de buscar los restos del submarino, y se iba a tornar todavía más complicada cuando, después de la insistencia de los familiares de las víctimas, se iba a decidir contratar una empresa para continuar la búsqueda, pero la empresa que se contrató, después de averiguar un poco, se dieron cuenta que era bastante flojita de papeles y se tuvo que tirar todo para atrás. Por eso los familiares tomaron una decisión drástica de encadenarse a la Casa Rosada en pleno invierno
gobierno hasta que el gobierno tomara la decisión de contratar una empresa seria. Los familiares, después de pasar, como les digo, en pleno invierno, 55 días encadenados a la casa de gobierno, lograron su cometido, lograron que el gobierno contratara una empresa como La Gente. Pero antes de hablar de la empresa, de su barco y de la búsqueda, que es otro tema bastante importante sobre este caso, pasemos a hablar de otra de las grandes polémicas que tuvo toda la desaparición del submarino Ara San Juan, que es el espionaje ilegal. Y es que las víctimas iban a denunciar que estaban sufriendo espionaje ilegal por parte del gobierno de Mauricio Macri, ya que empezaron a estar todos de acuerdo que les estaban pasando cosas muy extrañas. Dicen que les ocurría mucho que cada vez que lograban una reunión con Aguad, con Macri o con quien sea, ya las personas con las que hablaban se anticipaban a lo que ellos les iban a decir, como si literalmente los estuviesen escuchando en las reuniones que tenían entre los familiares antes de asistir a la reunión con ellos. También dicen, y en relación un poco con esto, que tenían interferencia en las llamadas, algo que está muy asociado a tener pinchado el teléfono, es decir, que te están escuchando las conversaciones que tenés. Y lo más raro con respecto a todo esto es lo que les ocurrió con el WhatsApp, y es que a todos los familiares se les borró el chat completo con su familiar que era la víctima. Lo cierto es que todo este tema se llevó a la justicia, fue denunciado como corresponde, pero la realidad es que no avanzó en términos judiciales y tanto Macri como todos los demás involucrados salieron absueltos. Acá en Mar del Plata, más allá de todas las banderas que deja la familia colgadas en el alambrado de la base naval, enfrente, justo enfrente, se hizo un monumento con un submarino con el nombre de las 44 víctimas. Y también tienen esto, que fueron partes que estaban en el submarino Ara San Juan, que imagino que se habían sacado en alguna refacción o algo, y que las pusieron acá a forma de homenaje, obviamente. Finalmente, el 17 de agosto de 2018, se consiguió por lo que tanto habían luchado las familias de las víctimas. Y es que el gobierno firmó el contrato con Ocean Infinity, que es una empresa muy reconocida que se encarga de este tipo de búsquedas, ya que se cumplió con las exigencias que pedían los familiares, que era la búsqueda operativa durante 60 días y que 4 de ellos pudieran participar en esa búsqueda. Fue así que el Seaboard Constructor salió a recorrer las aguas del Atlántico en búsqueda de los restos del Ara San Juan. Como les dije, Ocean Infinity firmó un contrato por 2 meses de trabajo. Fue así que se llegó al 15 de noviembre, fecha del aniversario del Ara San Juan, donde solamente faltaba un día para que el Seaboard Constructor pegara la vuelta. Justamente el 16 de noviembre, el último día operativo que tenía el buque en las aguas atlánticas, encontraron con algo que los llamó la atención. Los familiares insistieron en investigar a ver qué era, y pasado recién al 17 de noviembre, a eso de las 12:30 de la noche, se descubrió que se habían hallado los restos del Ara San Juan. Si bien la empresa Ocean Infinity juntó un montón de material que constataba que habían encontrado los restos del Ara San Juan, de hecho, bueno, hubo 4 familiares que estuvieron los 2 meses operativos arriba del barco prácticamente trabajando con la gente que estaba buscando los restos, se empezó a generar una cierta duda al respecto de todo lo que había pasado. Sobre todo, una gran desconfianza de varios de los familiares de los 44 tripulantes. Siendo justo también con esos familiares que no están de acuerdo con esta versión o que descreen de lo que presentó la empresa Ocean Infinity o el gobierno, la realidad es que hay cosas de la historia que son un poco raras, aunque sea según desde su perspectiva, como por ejemplo que justo haya sido un año después de que haya desaparecido el submarino, o que ellos comentan que una vez que se encontró, lo llevaron a ver las imágenes, a ver los videos y las fotos, y que las fotos parecía como tener agregado digitalmente la fecha, como si les hubiesen modificado la fecha en donde se filmó eso, sumado a que por esa zona habían pasado un montón de personas. Les dije que trabajaron en esto 4.000 personas, que hubo 13 países involucrados y que les parecía raro que ninguno haya podido detectar eso. Ya que en Mar del Plata les mostré también los monumentos que le hicieron, les quería mostrar acá las plaquitas. Bueno, acá una plaquita que dice las 44 víctimas del Ara San Juan, acá una placa que indica que fue el último puerto donde zarpó el submarino Ara San Juan, acá otra plaquita con las víctimas y acá un cartel que dice, bueno, el último puerto hacia la patrulla eterna, y abajo los 44 nombres. Hubo varias teorías conspirativas y varias versiones extraoficiales con respecto a lo que le pasó al submarino Ara San Juan, pero sin lugar a dudas hubo una de estas versiones extraoficiales que tomó bastante fuerza. Esta versión extraoficial se basa en que hubo una misión de patrullaje de la cual no se sabía nada, era una misión secreta. Se supo una vez
que pasó todo lo que pasó con el submarino, la cual constaba en patrullar una zona cercana a las Islas Malvinas. Lo que se cree es que un helicóptero británico podría haber tirado un ataque a una bomba a este submarino y haberlo hecho explotar como terminó explotando. Lo cierto es que esta versión carece un poco de lógica, sobre todo por los tiempos en los que se corren. Piensen ustedes que hoy por hoy sería muy raro generar una guerra así entre Argentina e Inglaterra, más con el antecedente de Malvinas y todo lo que ocurrió, y más teniendo en cuenta que el Ara San Juan era un submarino que ni siquiera tenía la posibilidad de atacar, es decir, que no era un peligro en lo más mínimo para Gran Bretaña. Lo único que se sabe es que los restos fueron hallados a 900 metros debajo del nivel del mar, a unos 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, y que la empresa Ocean Infinity cuenta con 67.000 fotos de los restos y con varias horas de filmación de estos. A partir de todo lo que se sabe, de las fotos, de cómo se encontraron los restos y demás, cada uno es libre de creer si esa es la versión oficial es lo que ocurrió o si existe algo más por detrás. Obviamente son libres si quieren comentar ahí y decir qué opinan al respecto, pero va a ser muy difícil constatar que no pasó algo distinto, y también va a ser muy difícil constatar que pasó algo distinto, algo oscuro, algo por detrás, que sería algo tremendo. Obviamente, si las imágenes eran viejas o son viejas, mejor dicho, sería terrible descubrirlo, pero va a ser muy difícil de comprobar. Bueno, gente, vamos a dejar hasta acá este video sobre un tema que la verdad acá en Argentina es bastante polémico. Ya pasaron varios años de la desaparición del Ara San Juan, sin embargo, parece un tema que no termina de sanar. Escuchás hablar a los familiares, escuchás hablar a la gente que estuvo involucrada con el tema y realmente parece algo que todavía no terminó, o al menos no tuvo el final que la gente hubiese esperado, ¿no? Una respuesta concreta de lo que ocurrió. Antes de darle un cierre final al video, quería comentarles por encima el tema judicial sobre el Ara San Juan, porque como se imaginarán, hay gente que está acusada de tener cierta responsabilidad en lo que ocurrió. Hoy por hoy hay 4 marinos de acá de la Fuerza Naval de Mar del Plata que están acusados, y están acusados por incumplimiento del deber del funcionario público, por omisión de deberes de oficio y por estrago agravado culposo. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá el video. Espero que les haya gustado, que haya logrado resumir lo mejor posible este tema, que la verdad es un tema muy polémico, como les decía, acá en nuestro país, y que obviamente, y como siempre digo en estos casos, si este video les llega a algún familiar o lo que sea, que sepan que fue hecho todo con respeto y en pos de mantener con memoria lo que pasó y la vida de estos 44 héroes, como se los llaman. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima. Chau, chau.